En este video vamos a revisar una sesión de estimulación cognitiva centrada en las funciones ejecutivas. Y lo vamos a hacer a través de un juego que es muy popular, que seguramente todos tenemos alguna versión en casa o que hemos jugado alguna vez, y es el juego del Uno. Y te voy a explicar en qué consiste el juego y sobre todo cuál es el fundamento por el cual estamos apoyando esta sesión de estimulación cognitiva en este juego a través de los mecanismos que tienen que ver con las funciones cognitivas. Esta versión que tengo es una versión de aniversario, por eso la ves que tiene colores diferentes, pero sigue siendo el mismo juego clásico que seguramente conoces o has jugado más de una vez. Entonces vamos a revisar algunos puntos importantes antes de entrar a la dinámica del juego y cómo es que se apoyan estas funciones. Bien, como sabemos, las funciones ejecutivas son aquellas funciones que se van a encargar de ayudarnos a conseguir metas. Tanto tienen que ver con la planeación como con dirigir toda esa actividad, tanto cognitiva y emocional, para que podamos llegar a lograr esas metas que nos proponemos. Y es una serie de funciones, es un conjunto de funciones que podemos pensarlo como herramientas que vamos a ir madurando a lo largo de la vida y que sobre todo tienen que ver con estructuras como la corteza prefrontal. Como hemos revisado, la corteza prefrontal es una estructura del cerebro que va a seguir estando en maduración hasta los inicios de la edad adulta. Todavía durante la adolescencia tiene una etapa muy importante de formación y en la década de los 20, en la etapa temprana de los 20 años, termina de madurarse y tiene aspectos clave que tienen que ver con la autorregulación y con la planeación. Además de que se comunica con estructuras que pertenecen al sistema límbico, por lo cual también se encarga de regular emociones. Esta actividad de este juego, o más bien estoy proponiendo este juego porque veo que tiene componentes muy importantes que de manera muy didáctica podemos establecer su concordancia con las funciones ejecutivas. Dentro de las funciones ejecutivas tenemos aquellas que tienen que ver con el control de la atención, con el control inhibitorio, con la planeación, con la flexibilidad cognitiva y con la memoria, sobre todo con la memoria de trabajo. Entonces vamos a ver cómo se relacionan esos conceptos con este juego específicamente del Uno y voy a explicar brevemente cuál es la dinámica del juego para que podamos relacionarlo mejor. El Uno es un juego que se creó en la década de los 70 y tiene como base es que el jugador que gana es el que se queda sin cartas, sin el mazo de cartas primero. Tenemos 4 colores diferentes que tienen cartas del 1 al 9 y estas están por duplicado y un 0. Cada color trae esa misma distribución de los números. En este caso tengo las amarillas, las rosas, las azules y las verdes. Pero además existen unas cartas que son estos comodines que contienen los 4 colores. Seguramente has visto la versión en donde es amarillo, rojo, azul y verde. Estos nada más cambiaron los colores. Y tenemos estas otras cartas que le llaman cartas de acción, que son cartas especiales. Tenemos esta carta que es en la cual se va a cambiar la dirección en la que se está haciendo el juego, que normalmente se empieza del lado izquierdo y vamos avanzando en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces cuando sale esta carta tendremos que invertir el sentido del juego. Tenemos esta carta que es como un castigo en donde vas a tener que tomar 2 cartas del mazo del cual están sirviéndose todas. Tenemos esta carta que es en donde se le anula el turno al siguiente jugador. Aquí están las mismas funciones pero en otros colores, o sea cada color tiene el mismo set de cartas de acción. Y esta carta súper controversial que ha hecho que se pierdan muchas amistades y que es la carta de +4, que cuando una persona te la tira, pues entonces tú tienes que ir y tomar 4 cartas del mazo del centro del cual están saliendo todas las cartas. Entonces el juego es muy interesante porque tiene estas reglas que a medida que han salido otras versiones del juego, pues se van haciendo como más diversas o uno incluso puede como sugerir las propias, ¿no? Pero básicamente esa es la dinámica. Entonces, en la dinámica del juego podemos tener desde 2 jugadores hasta 10, de acuerdo con lo que indican las instrucciones de la caja, y se puede utilizar desde niños de 7 años en adelante.
por lo cual puede servirnos como sesión de estimulación cognitiva para edades muy diversas. Y justo esta maduración de las funciones cognitivas es lo que va a permitir que el juego se pueda ir haciendo de manera más compleja o que se vaya volviendo mucho más intenso, ¿no? O que hagas más partidas del juego. Para jugar una ronda de 1, se barajean todas las cartas y se reparten 7 cartas a cada jugador. Y tendríamos una disposición del juego de la siguiente forma. En este caso, el primer jugador que empieza es el que está a la izquierda del jugador que acaba de repartir las cartas. Y lo que va a hacer es tomar la carta superior del mazo y ponerla en el centro. Entonces, el siguiente jugador, que es en este caso para mí el que está acá, tendrá que responder a esa carta tirando una carta que tenga correspondencia, ya sea con el color o con el número. En este caso, si tiene un 2, aunque es de otro color, pero lo puede usar, entonces lo va a tirar. Y a esta carta el siguiente jugador tiene que responder con una carta de este color o con este número. En este caso, si tengo cartas azules, y puedo empezar a hacer uso de estas cartas de acción, como por ejemplo esta, que es el castigo de que el jugador que sigue pierda el turno. Entonces yo puedo contestar con esta carta y con eso estoy bloqueando el turno de ese jugador para que acumule una carta que no puede tirar durante ese turno. Y yo puedo contestar ante esta misma carta y deshacerme de otra carta azul en este caso. Y entonces ahora el jugador que ya recupera su turno tendrá que contestar a esta carta con el número o con el color. Y en este caso tiene aquí una carta azul que es una carta de acción. Y esta carta va a hacer que se invierta el sentido en el que viene estando el juego. Entonces ahora en lugar de que sea en el sentido de las manecillas del reloj, va a ir en el sentido contrario, es decir, hacia este lado. Y de esta forma se van haciendo dinámicas distintas del juego. Obviamente entre más jugadores participen, pues se va volviendo un poquito más complejo y va teniendo más variedad. Pero básicamente de eso se trata el juego. Un jugador tira una carta y el siguiente jugador debe de contestar, ya sea con el color, con el número o con el símbolo de acción que tiene esa carta. Y se irán acumulando los castigos de las cartas que tienen los correspondientes toma 2 o toma 4. ¿Por qué digo que este juego involucra el uso de las funciones cognitivas, de las funciones ejecutivas y que es una sesión de estimulación cognitiva? Porque en este juego nosotros necesitamos de planeación para conseguir una meta, que es quedarnos sin cartas, acabarnos las cartas que tenemos. Y para eso tenemos que ir adaptándonos, es decir, teniendo flexibilidad cognitiva de acuerdo a la tirada que se va generando en ese turno. Entonces, lo que pudiera ser que en una tirada anterior yo podía contestar de una forma, el hecho de que alguien tire la siguiente carta puede cambiarme el panorama y hacer que yo no pueda contestar o que tenga que hacer uso de otras cartas. Ahí es donde tenemos que utilizar la flexibilidad cognitiva. Este juego también está involucrando el uso de la memoria de trabajo, puesto que tengo que tener muy claro cuál es la disponibilidad de las cartas que yo tengo que puedan contestar ante la demanda que me está pidiendo la tirada. Y también la memoria de trabajo se está usando al momento de tener frescas las reglas del juego. Durante las instrucciones que dimos al principio, hicimos uso del control atencional y de la atención selectiva para poder estar atentos ante la información que se nos está dando, sobre todo si es la primera vez que estamos en contacto con este juego. Y la atención selectiva también se está siendo aplicada cuando se hace la tirada para ver qué es lo que nosotros necesitamos hacer para contestar ante esa tirada de esa carta. Y en el caso de, esto fue la memoria de trabajo, también necesitamos hacer uso del control inhibitorio, puesto que puede ser que lo primero que yo quisiera contestar como carta a tirar no sea necesariamente mi mejor estrategia. Entonces tengo que mantener inhibido ese primer estímulo para evaluar si de acuerdo a la tirada que yo tengo es la mejor opción que tengo de acuerdo a la carta que se está tirando en el centro. Entonces ahí también tenemos el control inhibitorio. Como ves, podemos estar haciendo uso de las funciones ejecutivas en un ambiente de juego. Y lo que me parece más interesante es que es un juego súper popular y que lo juegan, o por lo menos en mi caso, nosotros hemos tenido sesiones en donde tenemos gente de mucha diferencia de edad, porque puedes tener tanto adultos como a niños jugando y eso lo hace muy, muy interesante y es muy
Además, promueve que se hagan lazos entre las personas que están jugando también y conocerlos en otro ámbito, ¿no? En el ámbito lúdico de un juego como este, que es un juego tan sencillo, pero que te puedes pasar horas jugando porque te picas, ¿no? Y estás ahí dándole y dándole a las cartas. Y lo que me parece muy interesante es que si somos conscientes que a través del juego estamos estimulando funciones que son esenciales para que nuestro cerebro se mantenga saludable y que pueda, dependiendo de la etapa de neurodesarrollo en la que estamos, alcanzar esos hitos de neurodesarrollo que son elementales para la formación, sobre todo en los niños y en los adolescentes, son estrategias o herramientas que teniendo en casa y utilizándolas para todos esos fines pueden enriquecer mucho no solo la vida cognitiva de las personas, sino también la vida familiar y social a través de la interacción en el juego. Entonces, espero que haya sido clara la explicación de un juego tan utilizado como el Uno y que haya quedado claro cómo es que se van a estar utilizando las funciones ejecutivas durante esta sesión de estimulación cognitiva. Muchas gracias.